Hola compañeros, me presento como Julio Ronco Hernández, su servidor de tercero B. El día de hoy vamos a ver el tema de los compuestos, adentrarnos en este mundo químico de estas uniones perfectas que nos rodean. Pero al ser un tema tan importante, necesitamos reflejarlo. Ahora sí, ya estamos completamente listos para explicar el tema. Para empezar, necesitamos partir del hecho de que todo es materia. El concepto de la materia se define en una masa que tiene y ocupa espacio. La materia se suele dividir en dos regiones. Tenemos las sustancias puras y las mezclas. Dentro de las sustancias puras encontramos los compuestos, que es en lo que nos vamos a enfocar. La principal característica de los compuestos es que tienen dos elementos o más, unidos mediante enlaces químicamente. Un ejemplo de ello es el agua, el cual tiene dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno, las cuales están unidas químicamente mediante enlaces, lo que nos resulta en agua. Un dato importante a recordar es que en un elemento, la unidad fundamental de este es la molécula, que te la dejo por acá. Por si aún no sabes, la molécula es la mínima parte de una sustancia que conserva sus propiedades. Otra característica muy importante que tenemos dentro de los compuestos es la proporción de masa definida. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Que los elementos siempre se van a juntar en el mismo porcentaje de peso. Si aún no lo entiendes, imagina que aquí al lado tenemos muchas moléculas de hidrógeno y muchas de oxígeno. Si estamos hablando del agua, el agua siempre va a tomar dos de hidrógeno y una de oxígeno, ya que es la cantidad con la que se puede formar, sin importar que aquí al lado yo tenga otros elementos similares. Otro punto muy importante de los compuestos es su método de separación, que a diferencia de las mezclas que se suelen caracterizar por ser muy fáciles de separar, los compuestos químicos suelen ser más difíciles de separar, pero no imposibles, por lo que claro que se pueden separar mediante métodos químicos. Grábense eso, métodos químicos, una palabra clave. Un ejemplo de estos podría ser la electrólisis, que ¿cómo se aplica? Tengo aquí yo un compuesto. A este compuesto yo le aplico electricidad y lo separo. Así. Entonces, pues ya sabemos cómo funcionan los compuestos. ¡Sí! Vamos a explicar brevemente las mezclas para que sepan las diferencias. Una mezcla, a diferencia del elemento que está conformado por dos elementos o más, esta está conformada por dos sustancias o más. A diferencia de los compuestos, estas son fáciles de separar. Se separan mediante procesos físicos. Por ejemplo, si en una olla yo pongo agua de mar y la hiervo, el agua se va a evaporar. ¿Qué me va a dejar? La pura. Una mezcla puede ser tanto homogénea, que significa que las sustancias están bien distribuidas y son solubles. Un ejemplo de esto es el agua con el azúcar, que pues ya sabemos que se puede combinar. O heterogénea. ¿Qué quiere decir heterogénea? Que no se pueden distribuir, no son solubles. Un ejemplo de esto es el agua y el aceite, que por sus diferencias de densidades no se logran combinar. De esta manera ya sabemos la diferencia entre un compuesto y una mezcla. Si nos vamos de nuevo al ejemplo del agua, tenemos que el agua no es un elemento, sino un compuesto, porque tiene dos o más elementos. En este caso tenemos dos de hidrógeno y uno de oxígeno, ya lo sabemos. Y una mezcla no es un compuesto. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está formado por dos o más sustancias puras. Si ponemos, por ejemplo, el café base, el café amargo, tiene dos sustancias, dos compuestos que podrían ser el agua y el café, que de esta manera son solubles y ya tenemos un tipo de mezcla homogénea. De esta manera concluyo dejándoles aquí un esquema que se divide en sustancias puras y mezclas. Dentro de las sustancias puras tenemos el elemento y el compuesto, que el compuesto pues ya sabemos que tiene dos elementos o más, pero sigue siendo un mismo tipo de molécula. De este otro lado tenemos las mezclas, que se dividen en heterogéneas o homogéneas, las cuales son múltiples tipos de moléculas.
Ahora ya que conocemos la química y sabemos parte de cómo funcionan los compuestos, se vuelve más interesante, ¿verdad? Pero aún más con el siguiente dato que te voy a dar. Recuerdan que en nuestra tabla química tenemos 118 elementos. Pues de esos 118 elementos pueden salir hasta 10 millones de compuestos. El peluca sabe.